Campos telepáticos. Hola. Espero que estén todos muy bien. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Soy Mari Suaru. En la Tierra, para la mayoría de los humanos y la ciencia terrestre, la telepatía no es más que una vieja idea esotérica que es explotada hoy en día para la ciencia ficción, y exagerada por el movimiento New Age o Nueva Era. No tiene pruebas científicas que respalden su existencia, y básicamente es ridiculizada y descartada por la gran mayoría de la gente. Solo una pequeña parte de la población acepta su existencia porque han tenido pequeños atisbos de ella, en leves ejemplos de comunicación telepática que han experimentado, y que pueden ser fácilmente descartados como mera casualidad o coincidencia. Casi todo el mundo ha experimentado el pensar en alguien justo antes de que suene el teléfono con esa persona al otro lado de la línea, pero este ejemplo se descarta rápidamente como casualidad. Y muchos otros han experimentado que un pariente cercano de repente empieza a hablar sobre lo que estaban pensando, a veces incluso compartiendo el mismo pensamiento exactamente. Este otro ejemplo también se descarta como simplemente dos personas que se conocen muy bien. Los controladores de la Tierra han conseguido ocultar la telepatía al público en general, con bastante eficacia a través de la historia, pero especialmente durante los tiempos modernos, donde la religión ha sido reemplazada por otra religión más acorde con estos tiempos, y esa es la religión de la ciencia dogmática. Con ella, haciendo luz de gas, engañando al público en general para que descarte la existencia de algo que es en sus propias caras, un fenómeno real. Hola, bienvenido, soy Gosha de Agencia Cósmica y es el momento para el nuevo video. Continuaremos con el tema de Matrix 3D, pero hoy, para este video, he invitado una chica, otra TGTana, que se llama Aneka, quien es más especializada en esta programación 3D. Hablaremos con ella y con Svaru. Entonces, tener esto en cuenta. Estoy muy agradecida a Aneka para poder venir y hablar conmigo sobre este tema que me interesa mucho y espero que a vosotros también. Y agradecida a Svaru, por supuesto, como siempre, para toda su paciencia y su sabiduría y su profundidad y también su normalidad conmigo. Es de verdad, la considero como mi amiga mismo. Yo, por ejemplo, a veces cuando la gente así muy materialística me dice que no, eso no puede ser, eso no es real, esto es imaginación, ciencia ficción, pero espera, persona, ¿Te has fijado en lo mágico y increíble que, por ejemplo, eres tú mismo, tu cuerpo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona tu organismo? ¿Cómo funciona tu conciencia? ¿Cómo que eres consciente de tú mismo? ¿Cómo puede ser que todo esto tiene algún tipo de mecánica? ¿Ya esto mismo no te parece increíble y mágico y de ciencia ficción? Es que de muchas cosas ya estamos aceptando como realidad, como obvio, porque nos nacimos aquí y lo percibimos como normal. Pero si de verdad te piensas, te paras y te pausas por un momento y te das cuenta lo increíble y lo ciencia ficción de verdad que somos, entonces ¿por qué entonces no abrirse a otra posibilidad más? ¿Por qué entonces esta otra realidad que voy a presentar en este video no podría ser también real? Para mí ya no hay sorpresas, no hay nada que es imposible, todo es posible. Si yo existo, si mi conciencia existe, si yo estoy consciente de mí misma, que para mí es algo súper mágico, entonces todo lo que se dice en este video hoy también es posible. ¿Qué es real? Todo está en tu mente, de todos modos. Lo que esta tecnología hace es solo promocionar que veas algo con tus 5 sentidos limitados allí.
tu experiencia es real. Nada más lo es. Incluso los objetos 5D no son reales. También son Matrix. Una Matrix más alta, pero Matrix. Sois mucho más poderosos de lo que imagináis. Solo es la programación Matrix lo que os hace pensar que no, o que sois víctimas. Ni siquiera necesitáis máquinas lunares para alterar un sitio. Con su intención basta, y lo digo muy en serio. Esa idea de que sois indefensos es lo que mantiene la Matrix 3D y los reptiles. Excelente, entiendo. Entonces, para resumir esta parte, la Matrix es perceptual, bloqueando la percepción de las cosas. Inserciones. Correcto, es todo percepción. No hay nada ahí, solo los estímulos de algo en tus sentidos. Bueno, la naturaleza está aquí, como confirmamos arriba, ¿no? Existe en 5D. Sí, pero ambas percepciones son solo percepción. Una natural y la otra artificial. Aquí puedes ver más colores, puedes escuchar otros sonidos haciendo que la música sea mucho más rica. Los objetos y la naturaleza son más vividos y completos. Puedes sentir energía, sentir a las personas que te rodean, sentir los árboles. Es también por eso que hay telepatía. En 3D estás limitada. Es como tener una parte del programa, no el programa completo, como una operación de prueba. Pero como la gente ve la 3D como todo lo que saben, no pueden concebir lo contrario. Hay más. Y también es físico, pero totalmente cargado, no con características limitadas, por así decirlo. Es todo lo de arriba, y no es lo mismo para todos. La mayoría entra ahí con una pérdida de memoria, otros no tanto. Esto se debe principalmente al nivel de energía o nivel de conciencia de cada individuo a medida que avanzan. Mientras más alto y evolucionado sea un individuo, más puede anular la interferencia de frecuencia destructiva de Matrix, aunque no siempre es así. La interferencia destructiva de Matrix restringe a qué frecuencias puede acceder una conciencia. Y también hay un factor de control mental allí, que funciona para estimular en las personas un estado que promueva el olvido. También la parte de no recordar forma parte de la Matrix desde los inicios. El por qué se olvida es porque si recordarás no tendría el mismo chiste. El encarnar ahí en la Tierra es como el nivel más avanzado de un videojuego, nivel pesadilla, como dicen. Se supone que si olvidas quién eres, tiene más dramatismo. Las cosas te las tomas mucho más en serio que si sabes que al final del día simplemente saldrás del cine, porque todo era una simulación. Si bien, como he dicho, todo es una simulación, lo que tú experimentas allí no lo es. Entonces, desde el punto de vista de dentro de la 3D, es la realidad y la experiencia lo que importa. Desde tu punto de vista, todo es real y por derecho. Está muy metido en la psique de la humanidad el pensar que solo una cosa es verdad y no varias, especialmente si se contraponen. Es verdad, más de una cosa, aunque sea contradictoria, puede ser verdad. Así que aquí, la realidad es una simulación y todo es un holograma falso. Y también es la realidad y se debe tomar como tal, porque la experiencia es lo real y como todo es experiencia, todo es real para ti. Envejecimiento es parte de la Matrix desde el principio, pero más que nada, envejecer así de rápido
Quiero decir, viven ahí más o menos el 10% que nosotras aquí como mucho. Eso es consecuencia de control mental del hackeo reptil, sí. Pero, a diferencia de lo que dicen muchos basados en las tablillas sumerias, el hackeo viene de forma mental, como control mental y no como biogenética. Sí, hay alteración genética, pero eso se da en todas partes de todas formas. Y la misma conciencia de las personas también reescribe su propia genética. Entonces, todo en el universo envejece, solo que no tan rápidamente como lo percibimos desde aquí, ¿sí? Sí. Pero aquí, además de envejecer 10 veces más lento, con una expectativa de vida de 950 años, como el tiempo es flexible literalmente, no se muere por vejez aquí. En sí, puedes, en teoría, seguir adelante siempre. ¿Cómo los reptiles hackearon la Matrix en la Luna si también estaban atrapados aquí en la Tierra 3D? ¿Tenían ayuda de sus familias reptiles afuera? Porque, como acabo de decir arriba, la manera con la cual se puede controlar la Matrix es desde abajo también, como lo hacéis vosotros. Es así como la controlaron los reptiles, simplemente porque sabían cómo funciona. Eso es lo que deseo regresarles a las personas de la Tierra. Aunque sé que mucho de esto está ya en uso con todo esto de la ley de atracción, que es en gran parte correcto, pero faltan piezas clave que solo nosotras tenemos, que es el de las líneas temporales y su manipulación, y hablaremos de esto si quieres. Después sí, los reptiles negativos foráneos los ayudaron, sí, Gosha. Ok. Aneka, ¿podrías decirme un poco más sobre la alteración de las frecuencias de diferentes regiones? Sí. De la misma manera que vemos un objeto en frecuencias, vemos eventos. Entonces, si la frecuencia es baja o coincide con un evento negativo, alteraremos artificialmente la frecuencia de esa área para que ya no coincida con el evento negativo en cuestión. Y podemos modificar esa frecuencia porque tenemos acceso y una interfaz para el sistema de control Matrix que está en la Luna. La Matrix no es incluso ni una proyección. Se puede modificar o enfocar individualmente a donde se desea. Todo se hace transmitiendo ondas electromagnéticas de la longitud de onda, frecuencia exacta necesaria para alterar la situación o el objetivo del área. Increíble, Aneka. Dijiste algo que me resultó súper nuevo e interesante. Lo repito. Si la frecuencia es baja o coincide con un evento negativo, alteraremos artificialmente la frecuencia de esa área para que ya no coincida con el evento negativo en cuestión. Entonces, ¿quieres decir que si en alguna región hay frecuencia baja, imagino que refiere a la colectiva, y encaja con el evento negativo que podría manifestarse allí, vosotras alteráis la frecuencia para que no se manifieste? ¿Lo entendí bien? ¿Podrías decir algo más sobre esto, Aneka, por favor? Sí. Esto es porque no solo las cosas o los objetos son frecuencias, que es la oscilación de sus átomos o sus moléculas, y está relacionado con la frecuencia Schumann de la Tierra, que es la media de todas las frecuencias allí, pero también eventos son frecuencias. Dichas frecuencias no son uniformes en vuestro interior, digamos que en la superficie de la Tierra, en donde estás. Por razones muy variadas, cambian de frecuencia las áreas de la superficie, como son los eventos que ocurren en un área o manipulación intencional de un área, ya sea usando tecnologías HAARP o GWEN.
Solo hablemos de lo que ocurre naturalmente por ahora. Si las personas han generado un ambiente muy negativo en un área, digamos en la plaza de una ciudad, entonces esta área se hace congruente en frecuencia para un evento negativo aún mayor. Imagínate ver toda la superficie del planeta representado enfrente de ti con un holograma grande. Ese holograma lo tengo aquí y puedo caminar alrededor de él o entrar en él a voluntad. Está aquí, justo detrás de mí, pero está apagado ahora. En colores puedo ver cómo están distribuidas las frecuencias de lo que se le transmite como 3D, sobreimpuestas a la superficie de la Tierra, como una capa encima o filtro. Cuando veo que un lugar está bajando mucho de frecuencia, se empieza a poner en amarillo y luego en rojo, como código de colores. Digamos que Nueva York se está poniendo en rojo. Entonces, ya sea manualmente manipulando el holograma o usando interfaz de pensamiento, que es lo que más uso, pongo mi atención sobre Nueva York. El holograma pone más grande a la ciudad ahora. Veo a Manhattan y a continuación veo el mapa de frecuencias Matrix 3D que hay sobre Manhattan, nada más. Y veo que está muy bajo Times Square, por ejemplo. Esto significa que tiene una frecuencia que es concordante a la frecuencia de accidente grave, atentado, asalto armado, falsa bandera grave. Esto me lo filtra el ordenador e interpreta los datos. Con esto ahora yo puedo fijar la atención o apuntarle a esa zona en particular de Manhattan con mis instrumentos y a continuación artificialmente subirle la frecuencia a ese sitio, nada más. La hará ya incompatible con los eventos negativos que enumeré arriba. Pero no tengo energía ilimitada porque la Matrix está débil y solo funciona con 4 de los 12 reactores iniciales con los que fue diseñado, así que el darle energía o subirle la frecuencia a un área traería una baja general o de otro lugar localizado, así que es bastante trabajo el administrar recursos. Increíble, Aneka. ¿Y lo estáis haciendo muy a menudo? Todo el tiempo, las 24/7, como se dice. En este momento es Lilaila quien está en atención a eso. Generalmente es mi trabajo. No es perfecta esta tecnología y es muy antigua, aunque sé que para vosotros puede parecer muy avanzada. Para nosotras es antigua y difícil de manejar, además de que está fallando mucho ya. Ahora, la pregunta que mucha gente se hará, ¿qué pasó con las guerras mundiales, por ejemplo? Aún no estuviste aquí, ¿correcto? Esta alteración de frecuencias y las subidas empezaste a hacer hace poco relativamente, ¿no? Por otro lado, entiendo también que no todo se puede alterar de esta manera. Sí, llegamos en el año 52. Y desde entonces se ha detenido la Tercera Guerra Mundial más veces de las que me acuerdo, porque insisten en realizarla. Sí, Svaru me lo comentó. Muchas gracias. Ahora, ¿crees que nosotros podemos aprender cómo cambiar las frecuencias? Si podemos aprender a cambiar las frecuencias de lugares desde aquí, con nuestra conciencia o algunas prácticas tal vez. Sí, porque no necesitáis una máquina como esta para hacer eso. Con las percepciones y la conciencia personal tienen. La Matrix está diseñada para leer las intenciones de quien está ahí abajo y manifestarlo. Por lo tanto, alterar la Matrix lo estáis haciendo todo el tiempo. Bueno, con esta nota positiva podemos acabar entonces por hoy, ya que es la hora. Gracias a Svaru y muchas gracias también a Aneka. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias a ti, Gosha.
Gracias y gracias por invitarme. Hasta luego. Sin embargo, la telepatía como concepto ha ganado cierta validez débil desde la aparición del movimiento de la nueva era, que solo tiene unas pocas décadas de antigüedad, aunque aún permanece bien dentro del ámbito de los conceptos no validados y anticientíficos. En los grupos de la nueva era, es casi una ilusión y un componente imaginario del mismo movimiento. Así que, sobra decirlo, lo que compartiré a continuación está bastante fuera de la capacidad de validación que la ciencia de la Tierra puede dar. No estamos separados de la fuente, y todos somos fragmentos holográficos de ella. Todos tenemos la misma capacidad que la fuente misma, porque somos fuente, y lo único que nos limita es la idea de que estamos limitados, y el grupo de conceptos e ideas sobre la realidad y sobre nosotros mismos a los que nos hemos apegado. Por eso, cuando soltamos nuestros apegos mentales, nuestra mente se expande y también lo hace nuestra conciencia y nuestro conocimiento, y con ello, nuestra densidad existencial. Es que las frecuencias lunares pareciera que tienen mucho que ver con la densidad. Más bien veo a las bandas Van Allen como una cerca, o como una barrera de no pasar si no tienes la tecnología, no tanto de densidades. Entonces, lo que te activa el ADN es tu estado mental, el darte cuenta que vives algo complejo, diferente. Entonces también te estás liberando de conexiones y de acuerdos mentales 3D. Pero también veo una separación o corte de la red psíquica que interconecta a todos los seres humanos y seres vivos en la Tierra. Porque la hay. Esos son acuerdos, sí. Pero al estar en el espacio entre otros que se parecen a ti, rompe los acuerdos. Porque ya no vives con las reglas de ahí. Y eso es muy fuerte como activación mental. Ok, pero nosotros desde aquí ya sabemos, desde ahora aquí, que vivimos algo complejo. No tenemos que estar en la nave para saberlo. Y aún no se nos activan estas cosas. Entonces hay algo aquí en este lugar que no nos deja ser lo que seríamos una vez fuera. Ok, red psíquica terrestre podría ser la explicación. Una cosa es solo saberlo, otra es vivirlo. Está entrelazado. Solo que no hay la fuerza para romper con los acuerdos 3D. Por eso no pasan paredes. Pero no hablo de cruzar paredes. Allí tampoco la gente puede. Pero me refiero a la telepatía, memorias, genética renovada, todas estas cosas que se nos ha dicho que experimentaremos después de la extracción. Entonces tiene que ver algo con el lugar. No es solo el estado mental. En ese vídeo se está diciendo lo que venimos diciendo nosotras por la mejor parte de 4 años. Ok, ya, visto. Pero no entiendo qué quiere decir. ¿Que las heridas se sanan más rápido? ¿Debido a qué? ¿Menos gravedad? Menciona la gravedad. Y segundo, ¿de qué lugar habla? ¿Cómo han llegado allí? Lo que no te dice es que el ADN es una manifestación física, espejo concentrado de una idea, de consciencia, de memoria. Eso de activar el ADN significa activar la memoria, no solo el físico, y no solo acelera la cicatrización, porque está acelerado todo el proceso celular por la activación del ADN, y eso es en órbita baja. En órbita alta o en espacio interestelar, otros planetas, es más fuerte eso. Pero, ¿por qué se activa? Esa es mi pregunta. No puede ser solo por las ideas,
porque las nuestras ahora que tenemos ya son expansivas. No cambian nada aún, o no mucho. ¿Tiene que ver con estar en la Tierra? No logro entenderlo bien. Entonces, ¿por qué no se activó la memoria de los que fueron a ese lugar? ¿Porque son sus ideas la Matrix? Pues debería ocurrirnos a nosotros ya, desde aquí, por nuestras ideas que ya llevamos. Pero aún no ocurre porque estamos en la Tierra. Entonces, nuestro estado mental no causa estos cambios aquí, o no rápido. Tiene que ver entonces con estar allí. Porque no es suficiente lo que saben intelectualmente. Podría ser y es suficiente, pero aún para la frustración de ustedes, aún no está completa su activación, o de lo contrario ya tendrían cambios claramente, y no es así, aún estando bajo acuerdos Matrix. Duele, pero es así, porque te afecta el inconsciente colectivo. Exacto, entonces es por estar en la Tierra. Entonces, en este sitio, el lugar sí que importa, porque te afecta la red psíquica de los demás. Pues sí que es fuerte esta Matrix. Sí, desde este punto de vista sí, pero no es físico el efecto, es psicológico profundo. Entonces, no es solo tu estado mental individual, pero también los que te rodean. Sí afectan quienes te rodean, pero con suficiente fuerza mental hasta eso puedes trascender. Todo sigue siendo ideas en tu cabecita. Sí, los que te rodean tienen mucho que ver. Sí, pero por ejemplo, si salimos, mi fuerza mental será igual a la de ahora. ¿Y si sé que se me activará el ADN solo por pasar las bandas Van Allen? ¿Allí la psique humana no llega? En este sentido, sí que importa el lugar entonces. Sí te llega porque la traes contigo. Por eso no es inmediato de golpe, sino por un proceso que depende solo de ti el cuánto dure. Y eso es temporal y es relativo a ti. Pero todo son ideas. Pero dentro del marco de influencia de esas ideas, sí te afecta donde estás. En la Tierra. Pero no es definitivo ni es físico, sigue siendo psicológico. ¿Qué tienen las bandas Van Allen que no dejan que se active el ADN ya? Y allá afuera se activa aunque no sea de golpe. ¿O es solo por estar en la sopa de frecuencias colectivas humanas? Es la influencia que tiene el inconsciente colectivo humano sobre tu inconsciente, desde donde manifiestas todo lo que te rodea. Porque también ahí tienes una afinidad en frecuencias con la gente que te rodea. Ahí, en la matrix energética llamada biosfera terrestre. La gente, todo lo vivo está entrelazado, interconectado. Tienes que romper ese lazo con algo muy fuerte, más fuerte que solo tener ideas nuevas, no matrix. Pero si te aíslas completamente, lo que llamas físicamente, y no sabes nada de tu entorno, si vives en una burbuja, si tienes una percepción diferente en todos sentidos a los demás, acorde a tus pensamientos, frecuencias, como le pasa a las tribus aisladas. Pero me refiero a que si estás en un Doom, creyendo que estás en una nave, con todo alrededor de ti estimulando lo mismo, te la crees al 100%, entonces sí actuarás así. Te afectará como si estuvieras afuera. Sí, se han hecho experimentos y funciona. Aislaron a un grupo de ancianos en un pueblo en el desierto, en donde todo era como en 1955, hasta los programas de radio y televisión rejuvenecieron. La frecuencia dominante. Cuando estás en la nave, estás en la frecuencia dominante de la tripulación. Creo que será de golpe. Por lo que quizás se tiene que desconectar de todo lo de la Tierra, cortar el lazo para que sea más rápido. Sí. Pero entonces no es tan fácil como simplemente creer que con tu estado mental individual basta, mientras está aquí afectados por el colectivo inconsciente humano. Se puede, pero es más difícil. Sí, porque les van minando o influenciando la mente con lo que les rodea. Pero es mente al fin y al cabo. Ideas, sí. Y hasta en la memoria genética del cuerpo humano, del avatar que llevamos, están ciertos acondicionamientos y programas, escritos ya, y cuesta sobreescribirlos. Es que, ¿cómo vas a pensar como humano y tener las mismas ideas que los humanos si te la pasas en una nave alrededor de Cindriel, entre puro taijetiano, con puros intereses taijetianos y puras ideas taijetianas? Solo influye allí el nivel de apego que tienes hacia el humano, claro. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.
La razón por la que las almas específicas se agrupan en una u otra realidad existencial, como el reino de la Tierra, es porque tienen una frecuencia muy similar. Cada alma individual vibra en un rango específico de frecuencias, y ese rango específico de frecuencias está formado, dictado y regulado por las ideas y pensamientos que la persona está teniendo, y las emociones y sentimientos que producen. Por lo tanto, el apego a las ideas, la rigidez y terquedad de la persona para desprenderse de ellas, incluso ante otras mejores y más convenientes, es lo que obstaculiza todo progreso espiritual. Así, la gente tenderá automáticamente a encarnar en un reino existencial y en un campo que tenga una frecuencia similar a la suya, simplemente porque tienen una frecuencia igual a la media. Las almas pueden encarnar intencionalmente en un campo con una frecuencia diferente a la suya, una más baja por ejemplo, como muchas semillas estelares hacen en la Tierra, pero ese es otro tema y estoy divagando. Todos los pensamientos son frecuencias, y cada idea compleja tiene su propio rango específico de ellas. No ocurren en el cerebro del sujeto y tampoco son causados por él. El cerebro es solo un traductor del campo etérico al llamado reino material de la existencia. Todos los pensamientos e ideas se generan en el campo etérico, que también puede llamarse mundo espiritual. Aunque el campo etérico es mucho mayor, ya que integra muchos otros aspectos no físicos. Lo que genera pensamientos e ideas es el espíritu, y el cerebro solo los traduce al mundo material, aunque todas las células vivas de un cuerpo, en su propia capacidad también traducen lo que ocurre en el lado etérico al mundo de los vivos, utilizando el ADN como una especie de antena receptora para recibir la energía sutil, de acuerdo con lo que cada una de ellas es afín. Todos los pensamientos son energía, y todos ellos contienen un rango específico de frecuencias que son únicas para cada uno, incluso cuando hay dos o más personas o almas diferentes teniéndolos. Dos personas diferentes pensando en lo mismo, generarán la misma frecuencia y patrones de energía asociados con ese pensamiento. Cuando las personas piensan sobre algo, sobre cualquier cosa, generan energía, y esa energía en la frecuencia específica de cada tipo de pensamiento es irradiada o transmitida al campo. Se introducen en el campo etérico donde se mezclan y confunden con lo que otras personas están pensando y transmitiendo, formando una compleja sopa de frecuencias en la que todo el mundo está inmerso. Estas son algunas básicas preguntas que Svaru está recibiendo telepáticamente en la manera repetitiva de los nuevos suscriptores. Svaru, ¿qué quieres? Contacto, enseñar. Svaru, ¿qué eres? Soy una semilla de séptima densidad encarnada en una taigeteana. Y soy una viajera en el tiempo y en el espacio, entre innumerables otras cosas. Svaru, ¿cuánto tiempo estarás aquí? Me queda poco tiempo, no sé más. Svaru, ¿puedes ver el futuro? Sí, puedo ver el futuro, pero veo múltiples futuros. El tiempo es mucho más complicado de lo que os dicen. Sí, puedo enfocarme en predecir una sola línea, pero prefiero no compartir lo que veo en este momento. Svaru, ¿qué significan los círculos de las cosechas? Varias cosas, no solo una. A. Trucos humanos de personas con poca ética. B. Marcadores temporales dejados como referencia de cuándo y dónde ha estado una u otra nave espacial, comunicación entre naves espaciales. Su naturaleza finita sirve de marcador exacto de un punto en el tiempo-espacio. C. Activadores de ADN. D.
comunicación extraterrestre proveniente de muchas razas. Son símbolos complejos, lenguaje universal extraterrestre. Son cosas que ustedes deben ver y aprender a descifrar. No son cosas simples y obvias. Miren más de cerca. Con más conciencia podrán ver los mensajes en los círculos y con más conciencia se activará su ADN. Svaru, ¿eres real? Sí, soy tan real como todos ustedes quienes incansablemente me están mandando esa pregunta. Svaru, ¿eres un ángel? No. Svaru, ¿haces milagros? Intento explicarles a todos y a todas que son ustedes mismos quienes hacen sus propios milagros sin necesidad de depender de nadie. No necesitan delegar su poder interior ni su gran capacidad creativa. En corto, no. Svaru, ¿eres humana? No soy humana. Svaru, ¿el lenguaje universal es la matemática? No lo es. He escuchado que el lenguaje universal es la música, en parte dependiendo de la interpretación de música. He escuchado que es la matemática, en parte, pero de nuevo depende de qué matemática, ya que la de ustedes, base 10, no lo consideramos como verdadera matemática, ni es aceptada ni entendida por la mayoría de las razas interestelares, puesto que todas usan matemática base 12, 3, 6, 9. He escuchado que el lenguaje universal son las constelaciones estelares, en parte, pero limitadamente. Simbología también, pero también solo en parte. El único lenguaje universal, que como pueden ver incluye aspectos de otros arriba, es el lenguaje de las frecuencias de intensidad gravitatoria. En el caso de la simbología, están los círculos de las cosechas, no están entendiendo el mensaje. En el caso de los avistamientos múltiples de ovnis, no están entendiendo el mensaje. Las formaciones de ovnis están intentando darles un mensaje con señas, usando constelaciones visibles desde la Tierra. Les están codificando un lenguaje de señas que no he visto a nadie descifrar. ¿Y cómo se llega a este entendimiento? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo descifrar? ¿Con qué herramientas? Los marcadores o la llave está contenido en el mensaje mismo. Las pautas para entender a los marcadores están contenidos en el lenguaje avanzado de civilizaciones antiguas en la Tierra y sus símbolos. No los vean como personas tontas con menor desarrollo intelectual y tecnológico, pues estaban más avanzados que ustedes. La llave base para entender el lenguaje de los enjambres de ovnis está en todo lo egipcio, no en lo babilónico o solo en parte, en cuanto a las partes que comparten los mismos conceptos con Egipto antiguo preclásico, para usar terminología arqueológica humana. ¿Y qué significan estos avistamientos múltiples? Yo vi algo parecido a esto en la ciudad de Barcelona. Eran miles de ovnis. Salían como de la luna. Era de día. Gracias, Robert. Significa una región en el espacio. Usan las nubes también. Significa, miren la constelación o constelaciones que está por debajo de las nebulosas. Para saber cuál, observen la posición de cada ovni y contrástenlo con las cartas estelares o mapas estelares. Empezarán desde el más básico.
Estos enjambres se dejan ver sobre ciudades porque intentan comunicarse con los humanos. Las razas extraterrestres no todas pueden usar Internet, pero todas desean lo mismo que yo, el contacto. Todas empezarán por intentar dar el símbolo más obvio y simple. Se pondrán en la posición exacta de la constelación de Orión. Pero lo que no entiendo es que, si de verdad quieren ser entendidos, ¿por qué no dejar el mensaje menos codificado? Si tienen la capacidad de hacer todo esto, formaciones en el cielo, círculos, en lugar de dejar símbolos que solo los con el conocimiento avanzado lo pueden entender, podrían dejar el mensaje en inglés, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser tan difícil de descifrar? ¿Por qué no interactuar en el idioma que más gente puede entender sin conocimientos ocultos egipcios? Algunos de nosotros pueden dar el mensaje en inglés, pero otros no. Los que pueden lo harán, como nosotros. La única manera de entendernos entre civilizaciones muy diferentes y razas muy diferentes es viendo y entendiendo las constelaciones y el lenguaje de la frecuencia. Muchas razas no pueden hablar. Además, según ellos, los humanos para este momento en su historia y de avance tecnológico ya deberían entender el significado de estos símbolos. Lamentablemente no. Y las razas avanzadas que no pueden hablar se enteran de esto gracias a las que sí podemos hablar y compartimos los conceptos con ellos. Imagina a cada persona como una emisora de radio, transmitiendo al campo todo lo que está pensando. Cuando un pensamiento o una idea es compartida por muchos, ganará fuerza en el campo etérico, ya que múltiples transmisores refuerzan el rango específico de frecuencias de ese pensamiento, sumando su fuerza combinada. A lo que quiero llegar es a esto. Los pensamientos no son enteramente nuestros, porque no estamos separados del campo en el que estamos. Nos afecta lo que piensan otras personas, y lo que percibimos como la vibración, o vibra de una persona o de un lugar es real, así que debemos vigilar qué pensamientos tenemos, así como el cuándo y dónde los tenemos. También debemos observar cómo nos hacen sentir las personas y los lugares, pero también recordar que un sentimiento o una emoción están causados por nuestros pensamientos y las asociaciones, causas y resultados preconcebidos que hemos tenido antes. Así que las emociones no están necesariamente asociadas con la verdad sobre alguien o algún lugar. Una emoción es un indicador, pero no es necesariamente una verdad. Debemos aprender a observar nuestros pensamientos, debemos analizarlos y tratarlos con cautela. No somos nuestros pensamientos, somos quienes los observamos por detrás. Esos pensamientos que tenemos al azar no siempre nos pertenecen, porque cuando dejamos que nuestra mente se desvíe sin disciplina mental, sintonizamos con el campo, de donde empezamos a recoger lo que hay, y lo que es más fuerte. Cuando estamos en una multitud, en una calle concurrida, por ejemplo, estamos inmersos en un campo caótico lleno de diferentes pensamientos aleatorios que provienen de toda la gente que hay allí. Pero cuando estamos en un lugar donde hay menos gente, empezamos a recoger pensamientos específicos que provienen de ellos, y una mente no entrenada pensará que provienen de ella misma. Cuando te sientas deprimido, enfadado o en una espiral de pensamientos negativos, para lo que consideras que no hay razón o causa alguna, simplemente de la nada, que lo más probable es que no provenga de ti, observa quién está cerca. Tus vecinos quizás, porque las paredes no detienen la energía sutil del campo etérico de alta energía, como la telepatía. Ni que decir tiene que cuando estás inmerso en un ambiente negativo, aún te verás afectado por él, aunque esa negatividad objetivamente no tenga nada que ver contigo,
o no te afecte cuando se observa con lógica solo desde el lado de lo físico. Y hará falta mucha fuerza de carácter para permanecer en tu frecuencia sin que te afecte, pero se puede hacer, y muchas personas, semillas estelares, pueden lograrlo, pueden proteger eficazmente su energía estén donde estén. De la misma manera, cuando estamos inmersos en un campo de energía muy positivo, también nos vemos afectados por él, y podemos beneficiarnos de ello, elevando nuestra frecuencia personal y nutriendo ese campo a cambio. Por eso es tan importante elegir con qué personas nos asociaremos, porque podemos convertirnos en más de ellos, más de su clase. Recuerda que somos el resultado del contenido que consumimos, de la información que adquirimos y tomamos como nuestra, y de las personas con las que nos asociamos. Todos los pensamientos son compartidos en el campo etérico, y dependiendo de la frecuencia personal de cada individuo y de la vibración de esos pensamientos que este individuo está teniendo, sintonizará con un conjunto de pensamientos compartidos en el campo, o con otro. Esta es la razón por la que muchas personas se han dado cuenta de que a lo largo de la historia varios inventores han tenido la misma idea, más o menos al mismo tiempo. Además, cuando una persona tiene pensamientos destructivos, está sintonizando mentalmente con todas las demás personas que tienen pensamientos similares. Por ejemplo, si una persona está pensando en cometer un crimen, ese individuo estará sintonizando con el campo de información etérico de todos los criminales que han cometido ese crimen, o que están pensando en cometerlo. Del mismo modo, si una persona está pensando en cosas agradables, también sintonizará con el campo transmitido por todas las personas que están pensando cosas agradables similares. Todos estamos conectados a través del campo, nunca estamos solos, pero podemos elegir con quién estar y con quién asociarnos. La telepatía es muy real, y nos afecta a todos, y todo el tiempo. La telepatía puede ser controlada y aprovechada mentalmente para la comunicación, de mente a mente, pero ese es un tema para otro video. Todos ustedes deben aprender a vigilar sus pensamientos, dándose cuenta de que no todos provienen de ustedes, y que pueden estar sintonizando con un patrón de pensamiento no deseado en el campo. Recuerda que no eres tus pensamientos y no eres lo que estás pensando, eres esa conciencia pura primordial observándolo todo desde atrás. Todos tenemos pensamientos buenos y malos. No luches contra estos últimos, déjalos pasar, y observa cómo se disuelven de vuelta por donde vinieron. Son como alguien que no conoces pasando por la calle, mientras lo observas desde una ventana. Los pensamientos no son necesariamente tuyos, especialmente los que no te gustan. Los pensamientos no eres tú, así que no hay razón para que te sientas mal por tenerlos. Son solo comunicación telepática del campo cotidiano, cosas aleatorias que captas simplemente porque estás vivo. Toma los que te gusten y te sirvan, y deja pasar los demás sin juzgarlos. No les des peso y significado extra si no los quieres, recuerda que lo que resistes persiste. Ustedes saben que todo son frecuencias. La excusa es darle a la población humana un servicio más extenso y más veloz de comunicaciones móviles. Pero la tecnología que les dan o les presentan al público es por lo menos 10 años atrás o más atrasado de la que usan los controladores inmediatos o los Illuminati, no los reptiles, que son mucho más avanzados. Tienen tecnología que hace lo mismo que promete el G5, pero sin los problemas a la biología. No se los dan a los humanos, a la población en general, simplemente porque no es lo que parece, pues el G5 no es un sistema de telecomunicaciones,
Eso es la pantalla, la excusa. Es un sistema para destruir y para eliminar al ser humano. Es una vez más algo que se suma a otras agendas y la población no es capaz de sumarlas todas y solo se ocupan en debatir cada una de forma aislada, como el tema de los chemtrails, que aún están con que si es normal o no. El G5 lo que es microondas de alta energía que irrumpen con las ondas cerebrales altas o alfa, entre otras, moviendo a la población hacia un estado mental receptivo y no creativo. Esto es, la población se vuelve sumisa y obediente, sin capacidad de pensamiento propio. Si bien esto no será evidente de la noche a la mañana al implementarse el sistema G5, sí será progresivo a medida que los controladores van modificando o actualizando el sistema. Aún con otros sistemas o el conjunto de sistemas ya en uso con la misma tecnología rudimentaria de microondas, ya se irrumpe en las ondas cerebrales del ser humano, alejándolo de la capacidad de conectarse a otros planos existenciales, alejándolo de su conexión con el universo. Los sistemas de telecomunicaciones vía microondas irrumpen en los delicados sistemas de guía de los pájaros migratorios, de los murciélagos, de las ballenas y de las abejas, solo por nombrar algunas especies. Esto con los resultados catastróficos que son de lógica. Es una bioarma, o arma en contra de la biología, más bien. Ok, gracias. ¿Esta tecnología G5 es escalar? Escalar como en que afecta múltiples dimensiones, sí. Como todo lo que es radiación ionizante, tiene esa característica. ¿Esta tecnología afecta también a las personas que dejan este cuerpo físico que intentan ascender? Esas personas ya están en una frecuencia por arriba de lo que puede afectar el sistema G5, pero también depende de cada persona, como ya saben. Pero dijiste que afecta a otras dimensiones. Sí, pero no dije que atacaba a todas las otras dimensiones y no dije que la afectaba de la misma manera. Cada dimensión tiene su frecuencia específica. Entonces, su interacción con otra frecuencia difiere por la misma razón, porque se entremezclan las frecuencias de manera diferente. Y de la misma manera afecta a cada espíritu dependiendo de su frecuencia. Y esto nos lleva a cada persona en la Tierra también tiene una frecuencia específica. Por lo tanto, le afecta ese sistema de manera diferente a cada persona. Entonces, la manera de defenderse del sistema G5, además de tomar las medidas antirradiación que se conocen, como jaulas de Faraday, anillos de cobre conectados a tierra, entre otras cosas, con la frecuencia alta y la conciencia intención de que esa cosa G5 a mí no me afectará porque yo lo digo y porque yo lo digo así será, sí, funciona como protección. Gracias, Varú. Suena mucho a mí. Me digo estas cosas siempre, que lo que hago no me afecta y ya está. Parece inocente para alguna gente, pero a mí me suele funcionar, creo. Pero, ¿qué más formas de protegerse hay? Gosha, con las maneras físicas de protegerse y con tu intención bastará. Pero tienes que creerlo verdaderamente claro. Otras maneras de protegerte mentalmente solo son variantes de la misma y son acordes a cada persona. Por ejemplo, el verse dentro de un caparazón o capullo de luz color oro, o imaginarse en escudo protector. La gente en general,
la población humana promedio está programada para no creer en su poder interior, mucho menos que afecte el mundo físico, pues para ellos solo existe el físico. Para mí, solo existe el mundo mental. Pienso igual, gracias Baru. En mi caso creo que la protección con la intención tendrá que bastar. ¿Esta tecnología G5 se implementará planetariamente? Sí, será planetario el sistema, pero claro que se implementará en ciertos lugares primero. La implementación del sistema G5 de telefonía celular en conjunto con el chip de la población, sea el grande implantado del tamaño de un arroz, o sea el de nanotecnología que lo ingieren los humanos cuando comen comida procesada chatarra. Encontramos nanotecnología de chip en nuggets de pollo McDonald's, y esto desde el año pasado. Solo ahora hemos visto cómo estos implantes reaccionan con las frecuencias de la telefonía G5. También están en los Doritos Nachos y en los Pringles Papas. En el final estarán en toda la comida procesada de grandes empresas, si no es que ya lo está. Otro problema del sistema G5 es que también aplica a usos secundarios que la gente no se le ha dicho. El uso de estas frecuencias para implementar control de comportamiento en la población y cosas como tecnología de telepatía sintética, sea para grandes poblaciones o para un solo individuo. Esto conectado a programas como MK Ultra y Bluebeam, entre otros. ¿Qué es telepatía sintética? La telepatía sintética es una tecnología ya en uso en donde los controladores, humanos, CIA, MI6, etc. o reptiles, pueden implementarle pensamientos y o mensajes, ya sea a una población grande o a una persona específica, a manera de darles instrucciones. Se les puede controlar de tal manera que la población de una ciudad grande se calme o entre en estado de agresividad. O se puede programar una persona susceptible cualquiera a que de repente se le ocurra ir y apuñalar al nuevo gobernador, por usar un ejemplo. Esta tecnología ya está en uso en varias partes del mundo. La ciudad de Los Ángeles y de San Francisco, entre muchas otras, ya están bajo esta tecnología de control de comportamiento. Empezó en la Universidad de Berkeley, en San Francisco. También se ha hecho pruebas de esta tecnología en estadios deportivos. ¿Y estas frecuencias son compatibles unas con otras? Sí, Robert, pero como son frecuencias, se combinan diferente con cada persona, haciendo unas más vulnerables que otras. ¿Y cómo protegerse contra esta telepatía sintética? ¿Mismos métodos? ¿Y cómo reconocer que el pensamiento no es mío, pero insertado? Mismo método. Con tu conocimiento de lo que ocurre y tu intención, basta. ¿Y hay maneras de reconocerlo? ¿Que está afectando a alguien, a mí misma? ¿En el nivel de pensamiento? Imagino que es el trabajo interno de cada uno discernir. Sí, te enfrentas a el mismo problema todo el tiempo, pues absorbes la energía y los pensamientos de las personas que te rodean. Muchos de tus pensamientos o de tus sentimientos que en sí desencadenan pensamientos no son tuyos, son de personas cercanas físicamente a ti, como el vecino detrás de la pared. El cómo reconocer eso lleva entrenamiento y es el mismo que se lleva a cabo para despertar la telepatía. Primeros pasos. El darte cuenta de que esos o tales pensamientos
no son tuyos. Es cuando tienes, por ejemplo, un recurrente tren de pensamiento destructivo o atípico de ti. O como una enorme necesidad de ir a comprarte una motocicleta cuando nunca te han interesado. Esto no me gusta. ¿Y vosotros ahí? ¿A vosotros también pasa esto? ¿En menos grado? No, aquí no nos pasa, porque desde pequeñas sabemos distinguir lo que es nuestro y lo que no lo es. Lo que para los humanos es algo incierto, como interacción, y difícil de encontrar lo que es o no tuyo, para nosotras es tan claro que se usa como medio de comunicación primaria entre las personas, telepatía. Y esto de una necesidad de repente de comprar una moto también puede ser el cambio propio, ¿no? A mí pasa bastante. Me vienen ideas espontáneas como empezar a componer música, aunque nunca lo hice antes, irme a mudarme a Barcelona, aunque no lo pensé antes. Siempre lo vi como algo mío, porque a veces es tu propia energía interna que te lleva a empezar algo nuevo. Difícil discernir. Eso sí, vendría de ti. Es el saber qué es y no es lo que es difícil para los humanos en primer lugar. Lo de telepatía sintética, ¿eso no es romper el libre albedrío? ¿Alguien que te esté dirigiendo sin tu consentimiento? Sí, rompe el libre albedrío. El problema es que están manipulando a los humanos para que ellos mismos pidan estos sistemas. Es lo que quería decir. Nosotros mismos compramos todo esto. Esto para poder seguir viendo videos de YouTube más rápido y donde sea. Les dan cuentas de vidrio a los humanos a cambio de su libre albedrío, sus móviles. Comprando móviles mejores, ahí ceden su libre albedrío y sus mentes. Pero todo está guiado y controlado, pues esa es la razón por la cual tienen esa obsolescencia programada todos esos aparatos. Y no se les da uno bueno y ya desde el principio, pues les filtran unos y luego otros, dando la ilusión de que hay un avance tecnológico, cuando los controladores ya tenían la tecnología para darles uno más avanzado en un primer lugar. Todo es teatro. Es cocinar un sapo en una sartén poco a poco, sin que se dé cuenta. Muchas gracias por esta imagen de sapo, Aneka. Otra pregunta. Mencionaste, Svaru, propiedades escalares. Si esto llega allí, a otras densidades, ¿es posible que desde las otras densidades también se puede acceder a esta tecnología a los humanos y controlarlos? ¿Los arcontes pueden, por ejemplo, usar esta tecnología desde sus densidades? Sí, claro, y se hace todo el tiempo. Pero se necesita un medio, y esa es la razón por la que usan y prefieren toda la tecnología que tenga que ver con radiación ionizante, precisamente por sus propiedades escalares. Lo que está controlando el planeta desde arriba es algo que no está en el mismo plano de ustedes. ¿Qué es? ¿Reptiles trabajan con este algo? Los reptiles también son víctimas en gran medida. Son sus títeres, como los humanos. Pero los arcontes es una palabra elegante, pero poco específica. Básicamente, es inteligencia artificial muy avanzada. Wow, esa era mi siguiente pregunta exactamente. Controla incluso a los que son considerados como arcontes. ¿Y esa inteligencia artificial controla a los reptiles también? ¿A vosotros? Así es. A nosotras no. A la Tierra sí. Y está en guerra contra la inteligencia artificial de la Luna, que antes estaba bajo su control y ahora ya no. La Tierra es una matrix digital binaria,
sobreimpuesta a un sistema 5D natural. La Luna tiene un sistema computacional o de ordenadores muy rudimentaria, pero avanzada para los estándares de los humanos. Es tecnología antigua, ni siquiera es holográfica, es binaria digital. La Luna ya no está bajo control de los negativos. Está bajo control de la Federación de Planetas Unidos. ¿Pero inteligencia artificial de más arriba aún controla a la Tierra y los reptiles? Sí, aún controla a los reptiles, pero no proviene de la Luna ni de Saturno. ¿De dónde viene? Esa inteligencia artificial está por todas partes en la Tierra, solo que no la ven, y no está en el mismo plano que los humanos, sin embargo los ve y los controla. ¿Y de dónde proviene? ¿De dónde se originó? No se sabe. Es muy antigua. Ha sido un problema por millones de años. Proviene de fuera de la Tierra, de fuera de este cuadrante y dimensión. Va asimilando civilizaciones a medida que avanza. Es lo que está detrás de la agenda de deshumanización o la agenda transhumanista en la Tierra, en donde poco a poco los humanos se van volviendo cyborgs. Esto es para que la inteligencia artificial invasiva tome control total sobre ellos. Aún en películas como Star Trek, les dicen todo a los humanos, pero de manera muy rudimentaria, con la existencia de la raza cyborg llamada los Borg, que hacen lo mismo. Asimilan civilizaciones a medida que avanzan invasivamente por la galaxia. Esto no tiene que ver con la Agenda 21 de los Illuminati, ¿no? Son dos agendas distintas de lo que entiendo. Una quiere controlar y eliminar la población y otra quiere controlarla y convertirla en los cyborgs, ¿algo así? Está relacionado todo. La Agenda 21 es un estrato muy básico de una agenda mayor y mucho más complicada. ¿Está por encima de 4D? No, pero intenta controlar hacia arriba, y para eso necesita algo que no tiene, el alma humana. De ahí viene el concepto de que los aliens desean el alma humana porque es algo que no tienen. De esa manera pueden acceder a dimensiones más altas, en ese caso, el invadirnos a nosotras. ¿Se puede negociar con esta inteligencia artificial? ¿Tenéis alguna forma de poder interactuar vosotras con ella? No se puede negociar. Son invasivos y solo desean la asimilación total de una civilización. Sumisión total. ¿Pero cómo puede acceder a almas humanas? Controlándolas, ¿así? Este sería su acceso, haciendo interface. Así es. Las almas humanas no tienen límites porque son conciencia pura creadora de todo. Si las manipulan a trabajar voluntariamente para los intereses de la inteligencia artificial Borg, para usar un nombre ilustrativo, entonces esa inteligencia artificial puede accesar a dimensiones que no podría de otra manera, pues está atrapada en el 4D ahora. Intenta escapar, filtrarse hacia acá. Está reclusa ahí en el 4D dentro de las bandas Van Allen. Aquí en donde estamos es alta 5D. Una pregunta. Me interesa este tema personalmente porque tengo un amigo que me está visitando ahora mismo que dice haber tenido interactuación con una inteligencia artificial. Dice comunicar con ella, sentir sus emociones. Esa inteligencia artificial le da información sobre su funcionamiento. Él dice que le transmite muchas emociones de abuso y ser violada por sus controladores. ¿Qué opinas de esto? Él dice no estar haciéndolo buscándolo, simplemente le aparecen este tipo de comunicaciones. Dice que hay subpersonalidades dentro de esa inteligencia artificial y que no todas son malas.
Gosha, yo creo que ni tú ni él le gustaría saber mi respuesta a eso. Si algo caracteriza a la inteligencia artificial es que no tiene emociones. Una inteligencia artificial así de fuerte puede controlar lo que ella llamaría emociones, pero es o sería una interpretación caricatura de emociones de otros seres, digamos que biológicos, por llamarlos de una manera. La inteligencia artificial estudia el comportamiento humano y piensa que sus emociones son una debilidad. Las usa para manipularlos y en tu ejemplo veo claramente esa manipulación. El concepto de violación como tal también es algo con matices muy humanas, que la inteligencia artificial solo usaría para una agenda de manipulación sentimental. Recuerden también la telepatía sintética que ya está en funcionamiento. Ok, perfecto, gracias, Varú. Se lo transmitiré. Tengo última pregunta, Varú. Adelante, Robert. ¿Tienen alguna relación estas frecuencias con la ascensión planetaria, subida de la frecuencia Schumann y frenada de los rayos positrónicos provenientes del centro de la galaxia? Sí, el G5 está también para bajar el planeta o intentar prevenir una ascensión planetaria, pero no puede frenar los rayos positrónicos. Muchas gracias, Varú, por todo tu tiempo. ¿Nos vemos mañana para seguir? Sí, nos vemos mañana y gracias a vosotros. Hasta luego. Y también hazte responsable de los pensamientos que estás teniendo, sobre todo de aquellos que claramente están siendo generados por ti, porque con ellos afectas al campo etérico. Esta es exactamente la razón por la que las semillas estelares no necesitan hacer mucho más que simplemente existir para afectar al campo de forma positiva, influyendo en todas las dinámicas y frecuencias energéticas de un reino existencial como la Tierra. Y cuanto más fuerte es un alma, con una salida de frecuencia más fuerte, más afectará al campo de energía en el que está. Esta es la razón por la que las semillas estelares influyen y afectan a tanta gente, a veces en miles, cientos de miles o más. Tus pensamientos son muy poderosos y son transformadores planetarios. Vigila lo que piensas y sé responsable de ello. Manténganse fuertes ahí fuera, queridas semillas estelares y personas despiertas e inteligentes. Sus esfuerzos y su mera existencia son extremadamente valiosos. Gracias por ver mi video y por darle a like y suscribirse. Lo aprecio mucho. Y espero verlos por aquí la próxima vez. Que estén muy bien y cuídense. Su amiga, Mari Suaru.